Creo que ahí está grabando, sí, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a otra sesión de Physics by Drinkers. Gracias por la participación. Hoy tenemos bastante gente, digamos, que ha asistido. Y el día de hoy, pues tenemos un amigo de varios de los que estamos acá, un conocido de hace tiempo, que es Santiago Quevedo. Él es físico de la Universidad Nacional, también con maestría en física de la misma universidad y ahorita está haciendo sus estudios de postdoctorado, de doctorado, perdón, en la Universidad de Utrecht en Países Bajos, ¿no? También, así como de cosas personales, pues él también tenía una banda, yo me acuerdo, me invitó a al último toque de esa banda y bueno, él sabe que cómo me puse yo allá. Pues estuvo chévere, ¿sabes? Entonces también es una persona que le gusta bastantes cosas además de de la física, ¿no? Es bastante movido en otros aspectos. Y nada, pues bienvenido. Gracias, Santiago, por preparar la charla, porque pues también tampoco es fácil, digamos, con todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero pues gracias. Gracias Dani. Y sí, sí, chévere esa memoria de esos tiempos. Por ahí estuvieron varios en ese último toque. Federico, me acuerdo, Mm, Poveda, sí, sí, sí. se me acuerdo muy Jaclis bien. también fue varias veces. Pero bueno, sí, sí, no, gracias por la invitación. De hecho, estuvo muy chévere el ejercicio de preparación de esta charla y espero que como el ejercicio de conversar más que una charla, como que sea una conversación entre todos, pues sea bien fructífero y ameno. Eh, digamos acá, yo no soy un experto, digamos, en cálculo fraccional desde la perspectiva de la matemática, probablemente pues está chévere porque ustedes saben, varios tienen título también de matemáticos, está por ahí Bechara, que es matemático, Bechara, pero solo, David. También, bueno, está Jacqueline, Dani, entonces chévere si podemos hacerlo más como una conversación bien amena. Bueno, la También charla está es cálculo. Felipe Abril, también. Felipe Abril, se acaba de conectar. Sí, no, entonces chévere, chévere que Felipe también trabaja en estos temas, de hecho. Listo. Bueno, la charla es cálculo fraccional y sistemas físicos fuera del equilibrio. Eh, digamos, inicialmente va a ser una introducción de qué es el cálculo fraccional, algunas ideas en torno a este, algunas definiciones que vamos a utilizar. Quiero que hablemos un poquito como sobre las nociones que tenemos de localidad y no localidad. Es un tema, digamos, bien de debate en el contexto de la física y ahí David ya botó su primer chiste. Eh, y, y luego sí como un par de aplicaciones de cálculo fraccional en sistemas físicos fuera del equilibrio, como para que nos llevemos algunas conclusiones y lecciones útiles de lo que vamos a conversar. Entonces, bueno, en ese orden, el cálculo fraccional es algo que en el contexto de la matemática se conoce desde hace varios siglos. Eh, Como su nombre lo sugiere, hace referencia a, a la extensión de operadores diferenciales e integrales a órdenes no enteros, pueden ser órdenes reales o complejos. Se tiene idea de su aparición, digamos, en el contexto de las matemáticas y en las discusiones entre matemáticos hace más de 300 años, eh, las primeras datos históricos que se tienen frente a él son algunas cartas dirigidas desde Leibniz hacia L'Hopital, Bernoulli, John Wallis, hablando de Bueno, derivadas de órdenes un medio. Y en torno a este se, sí. digamos, se propusieron en el contexto de la matemática múltiples definiciones. Hay bastantes definiciones. Acá, digamos, por un lado está la definición de Caputo, que la vamos a tratar acá en este contexto para entender un poco su utilidad, la definición de Riemann y Liouville. También hay otras definiciones utilizando, por ejemplo, transformadas de Fourier y otros tipos de herramientas como la definición de Weyl. Sin embargo, acá nos vamos a concentrar particularmente en la definición de Caputo,
que le da como la aterriza al contexto de la física bastante, y la definición de Riemann-Liouville, que es bastante intuitiva, digamos, de entrada es como la que hace más fácil entender el significado de un operador integral o diferencial de orden no entero, de orden fraccional. Entonces, bueno, para movernos hacia la definición de Riemann-Liouville, empezamos con la fórmula de integración sucesiva de Cauchy. Esta fórmula se puede demostrar utilizando inducción matemática y básicamente es un útil en una ecuación el resultado de integrar sucesivamente una función en alguna variable. Entonces, bueno, si definimos esta múltiple integral con límite inferior a un número cualquiera a, y con límites superiores tn-1, tn-2, tn-3, así sucesivamente, hasta t de la función t sub n, que bueno, inicialmente cuando se integra con tn, nos aparece la función integrada y evaluada en tn-2 y en el límite inferior. Luego cuando la integramos nuevamente, aparece la integral de esa función evaluada en tn-3 y en el límite inferior, y así sucesivamente. Por inducción se puede demostrar esta fórmula, que es bastante sencilla, que el resultado de esta integral es 1 sobre la función gamma de n menos, perdón, sobre la factorial de n-1 multiplicado por la integral de 0 a t de t menos tau elevado a n-1 de la función evaluada en tau. Y utilizando esta función podemos definir una integral no solamente a órdenes enteros, sino a órdenes fraccionales por medio de la función gamma. Entonces recordemos que la función gamma es la extensión natural de los fraccionales, a, perdón, del factorial a órdenes no enteros. Utilizando esta relación de la gamma y el factorial, podemos definir naturalmente la integral fraccional de orden alfa de una función f de t. El paso entre la ecuación previa y esta ecuación y esta definición simplemente es extender el factorial de n-1 a la función gamma. Adicional a esto, podemos entonces definir de una forma muy natural la derivada fraccional de orden alfa, derivando n veces esta integral. Entonces, digamos, para tener una noción clara, cuando hacemos una Qué derivada pena, es que fraccional de... Sí, ahí me perdí. O sea, de lo anterior, la ajá, diferencia es que, o sea, el alfa antes era n, ¿sí? Ah, sí. sí. O sea, solo cambió ¿cómo se llama? El factorial El factorial por extendido a la la función. función gamma. Ok, ok. Ah, listo. Gracias. Sí, entonces, digamos, la integral de orden fraccional es simplemente extender el factorial con la función gamma a órdenes no enteros. ¿Listo? Con esto podemos definir con facilidad la derivada a órdenes no enteros, derivando n veces esta integral, eh, esta integral fraccional. Entonces, digamos, si integramos n menos alfa veces, al derivar n veces, estamos completando el orden entero inferior, perdón, superior al orden fraccional que queremos derivar. Entonces nos estamos algo así como devolviendo, ¿sí? Primero integramos n menos alfa veces y luego derivamos n veces sucesivamente, y con eso completamos, quitamos los órdenes enteros que no necesitamos y nos queda una derivada de orden fraccional definida entre n y n-1. Digamos, esta es como la forma más sencilla de ver y de entender el significado de la derivada fraccional. Ah, o sea,
Perdón. O sea, Ajá. arriba cuando es menos alfa, o sea, alfa es positivo. Menos alfa Entonces, es que es la integral. claro, entonces derivar a lo negativo se está interpretándose es como integrar, pues. Ujú, sí, Ok, 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 pues. sí, sí, sí. Listo. Y entonces con eso tenemos la definición de la derivada fraccional. Una definición Ok, parecida. una pregunta, que pena lo Ajá. interrumpo ahí. Sí, sí, sí. Ahí toca, o sea, que parece que el n puede ser cualquier entero, ¿no? O sea, o tiene que ser justamente el primer entero que está, o sea, digamos, alfa y el primer entero que esté al lado de alfa. Exacto. El primer entero posterior a alfa. Alfa tiene que quedar acotada entre n dando n menos alfa veces. Y luego derivamos n Sí. veces Pero, para pero poder igual completar el orden no entero. sí, pero esa definición igual serviría si coloco cualquier entero, ¿no? Porque Pues como que, solo hay un entero para el que caiga, ¿no? Entre n y n-1. O sea, usted puede poner el n que quiera. sí, Porque, o sea, si usted tiene un alfa fijo, eh, está en un intervalo de un, o sea, sí, o sea, existe igual la función, o sea, la parte de lo que está a la izquierda y a la derecha, lo que lo acota, digamos, como el número entero más pequeño existe. claro, pero si usted cogiera, digamos, un n mayor, Ujú. ya el n-1 se le sube también, entonces no quedaría entre ese rango. Oh, ok, ok. Estaría haciendo Entonces, otra derivada. entonces Estaría el cogiendo n, otro. el n va a ser la función de, ¿cómo se llama esa? De techo, de alfa, Ujú. y el n-1, pues, el piso. El piso. Ok, va. O sea, al final del día usted puede derivar en cualquier orden eh, no entero y simplemente define los límites superior e inferior eh, como n y n-1, pero si alfa tiende al entero superior o al entero inferior, la definición se reduce a la derivada de orden entero o a la integral de orden entero. Ok, ok. Sí, Ah, entonces ya es para, es sí, es para recordar, simplemente una sí, ya, ya, ya. extensión. Es una extensión, sí, es para tomarlo como extensión, porque si no, no queda. Ajá. Ok, O sea, siempre que alfa tienda al n o al n-1, se está devolviendo la definición entera de orden entero de la derivada y de la integral. ¿Qué pasa en alfa cero? En alfa igual a cero, no tiene derivada. O sea, alfa cero debería ser, o sea, así como lo estamos interpretando, debería ser la misma Como función, ¿no? constante, ¿no? Sí. Sí, Sí, no, la misma exacto, función, la la misma misma función. función. No, no, no hay una derivada. Como identidad, perdón. Sí, no, no constante. Ya. Sí, como el Ujú. operador identidad, pues. Sí, sí. Listo. Entonces, bueno, esta muy definición, como les matemático, digo, perdón. es bien chévere porque como que le permite crearse una Sí, idea bien intuitiva del significado de una derivada fraccional o de una integral fraccional. Hay otras definiciones un poco más abstractas, no las vamos a discutir acá, solamente vamos a discutir una siguiente extensión, que es la derivada de Caputo. En la derivada de Caputo, lo único que hacen es cambiar el orden de la integración y la derivación. Eso implica que la derivada, esto me quedó mal acá, perdón, la derivada de Riemann-Liouville es igual a la derivada de Caputo. Acá en este ladito, ¿ven mi mouse? Por sí, casualidad, ¿ven mi mouse? Cuando sí, 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 señalo. aunque bueno, Ah, bien. pues es negro, Acá en pero este se ve, se lado ve, sí. era la derivada de Caputo, la definición de Caputo, más una suma de la función evaluada, la función derivada a k órdenes y evaluada en el punto, en el límite inferior de la integrada, de la integral, del operador integral. Esto Y esos cambios, eso por el hecho de que se invirtió el orden de la integración y de la sí. derivación. O sea, pero no, o sea, como tal no son, sí, pues según esa ecuación no son definiciones No son equivalentes. equivalentes uno a uno. Y eso implica cambios en las cosas que uno analiza, o sea, como en términos de interpretación. Sí, en Ah, ok. especial, en física, la derivada de Caputo, en el ejemplo que vamos a ver, es mucho más útil
para estudiar problemas en física, algunos problemas en física, gracias a que precisamente acá lo que está ocurriendo acá es que salen condiciones iniciales, o sea, o condición entera. El punto A, la evaluación de los términos derivados en el punto A son las condiciones de frontera del problema. Entonces, esta derivada nos lleva a condiciones de frontera de órdenes enteros, la derivada de Caputo, mientras que la derivada de Riemann-Liouville lleva a condiciones de frontera de órdenes no enteros, lo cual en física es como, ok, ya Sí, en un momento, sí, como es difícil de darle una interpretación sí. física. Ah, ok, ya entendí lo del, pues no sé, digo, por dar una interpretación, porque uno ve pues también las fórmulas y a veces queda como un poquito enredado. Y lo que entiendo que usted dijo al hacer el cambio de la derivada con la integral, o sea, como de cambiar el Ujú, orden que estaba haciendo así, pues sí, eso si uno lo fuera a hacer en una función normalita, es lo que uno hace como de integración por partes, ¿no? Como de integración. ujú. Entonces por eso le queda un terminito que es evaluado, digamos, en los límites de la integral. O si fueran cosas de dimensión superior, pues como tal, en la frontera del problema que uno tiene, porque eso es lo mismo que a mí me gusta siempre todo relacionado con el teorema de Stokes, perdón. Siempre termino viendo que esas cosas son parecidas, o sea, que hacer ese tipo de intercambios es una integral que queda igual, al final una idea de una integral, más un término de frontera, ¿sí? Siempre queda, digamos, como de interés. Entonces sí tendría más sentido que esta de Caputo sea como de interesante para la física, porque pues como tal, ya en sesiones pasadas hemos hablado que todo lo que hablamos de derivadas, que son derivadas localizadas, no significan nada si uno no da información del entorno, o sea, de las Ujú. fronteras. Entonces acá está más interesante que acá también comienza a aparecer esa información del entorno. Y tal vez le boto la pregunta, que creo que más adelante la podemos discutir, es justamente si ahí esa extensión, digamos, de Caputo incluye más bien como una idea de no localidad de la derivación. Eh, Eso lo vamos a discutir en un par de slides, pero en general, es que no quiero entrar en esa discusión en este momento, pero vamos a discutir sobre la no localidad en un par de slides, porque este es un tema bien importante en el que sería chévere como tener hartas ideas de Listo. quienes estamos presentes. Eh, pero digamos, lo primero sí, o sea, precisamente cuando desarrolla esta expresión, integrando por partes n veces, le empiezan a salir precisamente esas funciones evaluadas en la frontera por cada una de esas integraciones, y lo que va encontrando es como esas evaluaciones más una expresión que tiende a la derivada de Riemann-Liouville. Entonces, por eso es que la de Caputo más esas expresiones evaluadas le dan la de Riemann-Liouville. O sea, eso se puede mostrar desarrollando la integración. Creo que Jacqueline tiene una pregunta. Sí, 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 que ahorita hablamos de lo de no Sí, localidad. sí, sí, pero era un par de preguntas, pero una creo que ya la contestó. O sea, la segunda ecuación en realidad, o sea, está relacionando ambas cosas, ¿no? Riemann-Liouville y Sí, Caput. O sea, sí, después acá, del acá igual es. fue Ah, vale, vale. que se me fue este RL, era una C. O Ah, sea, vale, acá, vale. esto, perdónenme, era una C. Pero entonces la de Caputo también reproduce para alfa entero natural, pues la derivada. Ujú, sí, Ah, porque solo estas cuestiones en la frontera. Ah, listo. Gracias. listo. Eso, y entonces, bueno, ¿cómo luce una derivada fraccional? O sea, lo primero, miremoslo con ciertas funciones a las que ya estamos acostumbradas. Digamos, de este lado está la derivada de orden alfa de t a la 3. Pues bueno, sabemos que la derivada de orden entero, o sea, la derivada de t a la 3, es bajarle el orden al polinomio. Entonces nos queda 3t a la 2, que es esta funcioncita. Y las derivadas alrededor de orden 1.1 y 0.9 básicamente nos corren eh, el orden de la derivada. Entonces, uno en la medida en que se va acercando al orden entero, va tendiendo a la función de derivada de orden entero, ¿sí? Eso por el lado de t a la 3. Sin embargo, esa película, o sea, es buena, está intuitiva, pero también se cruzan un poquito los órdenes en la medida que uno va cambiando. O sea, por ejemplo, miremoslo acá. Con t a la 2 tenemos para el caso de la primera derivada, está acá en café, en marrón,
la derivada de orden entero, la primera derivada, y acá en azul y verde los límites, bueno, las funciones superior e inferior, los órdenes superior e inferior, que sabemos que en la medida que vamos tendiendo el orden de la derivada a 1 nos va a tender a la función café. Vamos en torno al orden 2, ya la película no es tan intuitiva y lo que vemos es un cambio en la concavidad. Sabemos que el orden 2, si derivamos a orden entero 2, pues tenemos una función constante, tenemos 2, básicamente. Pero si nos vamos por alrededor del orden, lo que encontramos es que las funciones se cruzan y que nos cambia la concavidad. Entonces, como que se van tendiendo la una a la otra, pero los cambios no son siempre como tan intuitivos y tan suaves como la imagen pictórica que tiene uno y que se puede llegar a hacer uno con la definición de, bueno, sí, estoy corriendo en torno a todos los órdenes reales y cada que tiendo al orden entero me tiende al valor, pero esa tendencia no es tan suave. O sea, puede verse representada suavemente como acá, o puede verse reflejada en cambios en la convexidad, en cruces, en las funciones. Digamos, eso es importante como para hacerse una idea de, no sé, cuando uno ya está evaluando un resultado al resolver un problema con derivadas fraccionales, tiene que tener en mente eso, que esas tendencias y esos movimientos en torno a la función no son tan suaves como se esperaría. Jackie tiene una pregunta. Sí, no, que esto se ve muy interesante. Acá lo que se ve, lo que veo como muy, que estos cambios tan drásticos es en el cero, ¿no? Que es Ujú, justo el mínimo local de la función. Pero si nos movemos a una ventana digamos, de 0,25 más para allá, sí pareciera que están cambiando suavemente hacia, o sea, de la de alfa 1 a alfa 2 está cambiando suavemente, ¿no? ujú. Y es lo que no sé, pues bueno, se conoce como una homotopía entre esos dos caminos, ¿no? Digamos, entre el t al cuadrado y la constante 2. No sé si Bechara quiere, pero solo quiere agregar algo Sí, no, o sea, lo que Pero estaba solo pensando es agregué que una cosa. de alguna manera uno, uno puede evaluar en un punto, ¿sí? Cualquier punto que no sea cero, si uno evalúa para t igual a tanto, y luego varía el alfa, obviamente estamos en fraccionales, ¿no? No se puede hablar como de continuidad, pero sí se ve que el punto, o sea, evaluado, ahí hay como una especie de continuidad, ¿no? Ah, de- porque el alfa no es un ¿El real. alfa puede ser real o solo...? Pues lo único que vi que la diferencia es que está usando la función gamma, pues la gamma está definida sobre No, sí, 3. sí, entonces mejor aún, sí, sí. Ah, o sea, cuando una vez uno evalúa en un punto dado, ahí sí es una función continua en Es alfa. que, es que pareciera que es como una homotopía, el alfa es una homotopía entre los caminos Exactamente. inicial, ¿no? Es Inicial, o sea, en este puntualmente, caso alfa 1 y alfa 2. forma un camino puntualmente, entonces ya como funcione, sino que en cero obviamente uno no puede Claro, en cualquier... cero, en cero lo que pasa es que a veces es el mínimo local de la función y entonces hay como, no sé, ese comportamiento así. David, ¿podría recordarle al público no experto la definición de homotopía, por favor? Sí, entonces es una colección Va a ser bien. de caminos, o sea, de funciones que varía suavemente de una a la otra, básicamente. Pero pues en Hmm, general está Sino el que, concepto sí, a ver, en cualquier espacio a topológico. ver, como para agregar justamente es que esa forma, digamos, de ya estudiar deformaciones continuas de funciones o cosas de ese estilo, pues sirve para caracterizar la topología del espacio, aunque acá toca mirar qué espacio justamente es el que está codificando tal vez esa continuidad. O sea, aunque O sea, sí me genera la pregunta es, claro, como se definió con la gama, pues la gama no tiene por ahí unos polos en algunos puntos, o sea, no tiene como unos problemas que no hmm. sé cómo tratar ahí cuando uno va a tomar sobre derivadas sobre esos puntos, ¿qué pasa? Pero alfa se definió positivo. Ah, sí, 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 no, Pero también hay no, derivadas de también orden negativo, sí, de las que integrales, de eso, hecho, que de hecho son las integrales. sí. pero, Entonces, pero ahí lo está, pero ahí las definió fue como delta de menos alfa, entonces el alfa siempre es positivo, ¿no? Sí, alfa siempre es positivo y en cero, que también la función gamma
Lota, fue lo que discutimos antes. Se cancela la Lo- función gamma con la integral. Sí. Ah, bueno, entonces ahí no, o sea, por suerte como que de pronto nadie Y lo acá, jugó. y acá, digamos, en esa interpretación del espacio topológico sería simplemente el plano real y tenemos pues unos caminos ahí, que básicamente son estas funciones. Sí, Entonces, en este caso particular sería el de alfa igual a 1, el inicial, el camino inicial, y alfa igual a 2, el final, y toda esa evolución del uno al otro. sí, bueno. Diego Felipe, que Bueno, levantó la mano. Diego Hola, y Valbuena y ya nadie más puede hablar. Sí. Hasta el final de la charla. No, no, no. No, igual es chévere que discutir. Sí, 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 está cuéntanos. chévere. ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Hola, yo tengo una pregunta con respecto al orden de las derivadas, porque veo que en la vecindad de la primera derivada, evaluando en cero, converge, ¿sí? O sea, la 1.1 y la 0.9 convergen al orden del alfa 1, pero en la segunda derivada precisamente divergen en cero. Eso es solo, digamos que esto es para casos de funciones polinómicas. Digamos que, ¿has visto si para orden 3 también diverge para funciones polinómicas y qué pasaría con otro tipo de funciones si, digamos, también converge para vecindades, orden de vecindad cercana a 1 y en otras? En torno a 3, para esta, en torno a 3, Sí, por a alfa ejemplo, 3, alfa. ocurre un comportamiento similar. Para Ajá, otras funciones, cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva, hablaremos de otras funciones. listos. Y la de Valbuena, La ¿cuál de es? Valbuena, sí. Ya la bajé, ya la bajé. Ah, bueno, listo, listo. Ahora pregunte. Sí, No, no, yo me espero, yo me espero. ok, No, ok, listo, listo, hágale. listo. Yo también iba a preguntar algo, pero aunque ya se me olvidó, Bueno, entonces, hágale. entonces, listo. Eh, ¿Qué pasa cuando consideramos otras funciones? Por ejemplo, una función exponencial que tiene un comportamiento suave y conocido, digamos, y bastante útil, deseable en la física porque su derivada es la misma función. Cuando tenemos la función exponencial, al derivarla a orden alfa, esto es a orden alfa, no menos alfa, perdón, encontramos una función que es bastante Sí, como María, conocida como María. y que vamos a ver un poco más adelante, vamos a encontrar de nuevo en el ámbito del cálculo fraccional, que es la función de Mittag-Leffler. La función de Mittag-Leffler se define como esta suma infinita de, digamos, la función de órdenes P y Q de una variable z, es esta suma infinita de z sobre la función gamma de pk más q. Y digamos, es una función que tiene bastantes inestabilidades, tiene bastantes puntos en los que se vuela, eh, por ejemplo, en torno a cero, con valores de z muy altos. Numéricamente es complicada de tratar en muchas ocasiones, en especial para valores altos de z, pero también tiene ciertos límites interesantes a infinitos para valores en los que sí se comporta bien hacia infinito, para valores de P y Q. Acá, digamos, hay un ejemplo de la función de Mittag-Leffler de orden, bueno, de orden Q igual a 1 y de distintos órdenes en P, sirve, por ejemplo, para interpolar entre la gaussiana y la lorentziana. Entonces, es una función que surge, digamos, naturalmente a la hora de considerar la derivada fraccional de orden alfa de una función exponencial. O sea, sale esa serie y además se encuentra muchísimo en algunos de los problemas que vamos a ver a continuación, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, o sea, en problemas ya propiamente de física fuera del equilibrio. No sé si tienen algún comentario, ¿sí, Sí, Padilla? sí, no, iba a preguntar, era, digamos, igual con el caso anterior, ¿no? O sea, como que hay algunos puntos donde parece medio problemático la definición, pero son unos puntos, o sea, no es como toda la función, evaluada en un punto particular tendrá como sus cosas raras, pero en la generalidad son bien portadas, o sea, son funciones como suavecitas, bonitas. Sí, Y eso, o sea, ese tipo de singularidades que
de pronto se presentan en esas series realmente no son problemáticas para nada lo que uno interpreta en física, ¿no? O sea, uno siempre puede encontrar el camino para, digamos, hacer algo alrededor de esos puntos, pero el comportamiento local en general es bien, ¿no? O sea, es como bien portado. Eso creo que veo que pasa, ¿no? Sí, exacto. O las condiciones de frontera en las cuales esas funciones se anulan. eh, sí, en general, en todo caso, o sea, estas como divergencias son cosas que también aparecen en el cálculo entero, o sea, en el cálculo a órdenes enteros. Sí, es como, digamos, acá hay ciertos polos que uno va detectando como, bueno, acá hay unas inestabilidades, esta función en ciertos límites infinitos presenta ciertas inestabilidades, pero son cosas, en especial en su evaluación numérica, por ejemplo, pero son cosas que también ocurren en el cálculo a orden entero. Si son cosas que uno encuentra en el día a día, entonces en general digamos que es relativamente bien comportado. Hay definiciones, por ejemplo, otro tipo de definiciones que se comportan mejor, que precisamente son construidas para encontrar esos comportamientos más deseables y más adecuados para modelar cierto tipo de fenómenos o para abordar cierto tipo de problemas. Entonces, por eso también hay una como un, un volumen muy vasto de definiciones de operadores fraccionales. Sí, pero al Me final, pareció que pues, sonó que sí, alguien más tenía sí, una pregunta. va bueno. Yo eso iba a decir que, pues, al final, sí, o Perdón, sea, perdón, siempre fue un error. se puede calcular, o sea, esos cálculos en punto, o sea, en valores puntuales, en general en física no son problemáticos, ¿no? O sea, yo lo interpreto así porque Ujú, eh, desde lo que es electrodinámica, desde ver el campo de una partícula puntual, eso en el origen esa vaina diverge, o sea, pero eso no es un problema realmente para las interpretaciones físicas que uno hace de la teoría, o sea, puede que existan esos puntos divergentes, pero es un punto, y uno puede trabajar ese punto de alguna manera, que eso pues, no sé si sean técnicas de regularización o no sé qué harán para cambiar las definiciones, pues para suavizar justamente los comportamientos alrededor o qué técnicas usarán, pero pues eso creo que no, sí, yo también interpreto que no hay ningún problema en ujú. general. Entonces, pues sí, como que sobre la interpretación física va a seguir funcionando. Exacto. Pues, Entonces, bueno, no, sí, pero que Jacqueline. después pensar en eso. No, pues dependerá no sé, bueno, ya que es justo lo que me imagino que está a punto de comentarnos mi tío, o sea, para qué se usan y cuál es la interpretación, ¿no? Porque en principio, pues, por ejemplo, lo de las derivadas y segundas derivadas y tales se usa para, ¿no? Para mínimos locales, para saber si es, ¿no? Cuando es cero, si es un mínimo, ¿no? Sí, La segunda sí, derivada es exacto. positiva, si es mínimo máximo, todo esto. Exacto, Pero exacto. pues una de alfa a un medio, pues, no sé, ya, ya me tienes contar, ¿no? De que soy, pues tengo como la curiosidad de saber para qué. Bueno, eh, Sí, antes que nada, pero un acá aparece momentico. un Sí, letrero. sí, exacto. Déjame, Sí, porque yo antes no me habían puesto ningún problema. Entonces, si quiere, continúe y ya miro cómo soluciona ese detalle. Si algo les paso un link alternativo o alguna cosa para movernos. Si no, ya trato de solucionar en este. listo. Bueno, listo. Entonces acá llegamos al punto de, bueno, ¿Mm? en qué Pues contextos igual tiene me esto tocaría pues sentido pagar ya un minuto aterrizándolo a física para y pagar que un mes como de Google insights o algo puede para que no me darnos de moleste. los problemas que modelamos en física? Entonces, Igual en eso hay lo como un pensaba hacer también punto para grabar. importante que es Entonces, qué es localidad y qué es no localidad, digamos. La noción de no localidad es un tema que en ciertos aspectos obedece mucho al fenómeno que se esté modelando y al contexto en el que se está hablando de localidad y no localidad, pero particularmente en fenómenos en física fuera del equilibrio, yo diría que hace referencia al uso de operadores integrales y no solamente operadores diferenciales. Entonces, digamos, veamos el ejemplo de estas cuatro ecuaciones que son relativamente bien conocidas para todos. Entonces, en gris está la ecuación de Langevin que conocemos de toda la vida,
por acá está la ecuación de difusión, esta delta. Esa no la conocemos, yo no me acuerdo de ella, entonces, si quieres charlemos un poquito de ella, porque si yo no me acuerdo muy bien de ella. Yo no soy físico. Ah, se me sale de acá, no me enteré. Listo. Bueno, la ecuación de Langevin, básicamente que sirve para modelar el movimiento de una partícula acelerada como consecuencia de una fuerza externa de carácter aleatorio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una pura ecuación de movimiento. Acá este es un término de aceleración, este es un término de disipación, con una constante de disipación que hace referencia a una amortiguación del término, del movimiento, perdón, como consecuencia del medio, y a una fuerza externa que se puede modelar como un proceso estocástico aleatorio, una fuerza que tiene ciertas características que más adelante vamos a ver qué pasa si se cambian las características, pero que básicamente actúa sobre la partícula en, en cierto instante de tiempo con un valor que obedece a un proceso estocástico, con un valor que puede tener ciertas características de ser independiente o dependiente en el tiempo, que puede seguir ciertas distribuciones y que de hecho eso cambia las características del movimiento. Y por este lado tenemos la ecuación de difusión. Entonces, bueno, acá tenemos la derivada temporal de un campo y la derivada espacial del mismo campo multiplicada por una constante de difusión que nos da cuenta de las características del movimiento y sumado a una fuerza externa. ¿Sí? Son dos ecuaciones que dan descripciones mesoscópicas de fenómenos físicos y que son relativamente bien conocidas, pero que tienen característica local, ¿sí? Debido Sí. a la naturaleza de sus operadores diferenciales, que si bien la derivada, en especial cuando las derivadas cuando se calculan numéricamente, no dependen exclusivamente del punto en el que se están calculando, si dependen de una vecindad muy pequeña. Por otra parte, tenemos las ecuaciones con operadores integrales, con derivadas fraccionales, que nos están capturando el entorno y digamos, el espacio, el tiempo, por ejemplo, la dinámica temporal no local, desde el tiempo inicial en el que se evalúa hasta el tiempo final en el que se está evaluando, o la dinámica espacial, desde el punto inicial en el que se evalúa hasta el punto final en el que se está evaluando. Sí, que son básicamente las derivadas de los operadores diferenciales de orden fraccional. Valbuena acá tiene un comentario. De pronto me estoy anticipando, pero entonces no había, o sea, más que coincidencia con la anterior transparencia, como se dice, slide. Ahí estaba la notación omega o W. Eso entonces tiene que ver con algunas frecuencias características del sistema desde este punto de vista más ¿Será de pronto físico. consiguiendo un enlace? Y Ah, no, esas no, distribuciones aunque ahí de en esa Gauss computadora está y la Lorentziana cuenta de física. están A ver, representando tenemos alguna distribución también por respecto a esta fuerza externa o estocástica nuestra de la que estamos hablando. Ahí hay alguna correlación con lo que estábamos hablando economía. antes. La correlación es solo, digamos, la correlación de los omegas acá es parcialmente casualidad, sin embargo, sí existen ciertas oscilaciones y regímenes oscilatorios que permiten, que pueden ser modelados con este tipo de operadores integrales, lo vamos a ver más adelante, en particular para ciertos estados de la materia. Y la lorentziana y la gaussiana, digamos que fue un ejemplo de la utilidad de la función de Mittag-Leffert y cómo permite evaluar esas transiciones suaves entre dos funciones. Sin embargo, si los resultados que tenemos acá
son altamente dependientes del tipo de ruidos que consideramos. Si los sistemas que estamos describiendo son altamente dependientes del ruido que consideramos Yo creo y, digamos, van sí, a me tener parece. ciertas consecuencias en qué tipo de, por ejemplo, teoremas de fluctuación o disipación preservan o rompen y qué tipo de correlaciones Sí. Pues en el tiempo o en ¿qué el pasó acá? espacio tienen. Excelente. Ok, ok. Creo que Padilla está mandando otro link. Nos toca Sí, pasarnos para ahí sí, ya. Y movámonos para allá. Nico, si quiere, siga con la pregunta tan pronto estemos en el otro link. Sí, A sí, ver, a ver. qué pena con ustedes. Si quieren, sí, Pa- pasen a la otra y yo ya ingreso allá y les eso, doy permiso. pasémonos ahí antes de que, porque creo que esto mata la llamada automáticamente. Lo que estaba diciendo. Mm. Y se puede hacer Sí, difusión. de hecho hay ecuaciones de Gisborne-Landau fraccionales, por si alguno quiere Ajá. revisar. Parce, pues yo estoy muy interesado porque nosotros hacemos, bueno, les contaré otro día, pero no quiero interrumpir. Sí. De hecho, lo que dijo Ah, Felipe es algo en lo que sobre esto. que Porque se me grabó recién parte de mi correo. apareció Me toca a mí el quitar preprint en FPS. Archive de un estudiante de doctorado del grupo. Precisamente estuvo trabajando en una ecuación de Gisborne-Landau fraccional, Ujú. de lo Bueno, cual no les voy a hablar, se me sale de las manos, pero sí. pues ahorita podemos, si quiere, pues al final, sí, pues si tiene un poquito de tiempo, los que estamos acá, pues podemos hablar un ratico de eso. Si A ver, quiere, listo. Ahora sí, hágale. ¿Quién era el que tenía la pregunta? ¿Jacqueline o quién era el que...? Ah, no, Nico. No, Nico. Sí, sí, hágale. listo, no, pues cuando uno hace esto en órdenes enteros, con la integración de Riemann usual surge como una ambigüedad, ¿no? Y se establece como dos formas diferentes de hacer integrales estocásticas, el cálculo de Ito y el cálculo de Stratonovich. Eso se vuelve a hacer acá con las derivadas fraccionales. ¿Y cómo, qué pasa? Ese es un punto al que vamos. De hecho, eh, acá en principio no entramos en esa, como en esa disertación del cálculo de Ito o el cálculo de Stratonovich. No sé, Felipe, creo que quiere decir algo al respecto, porque es que pasa que acá, digamos, vamos a abordar en un par de slides más adelante, bueno, movimiento browniano fraccional, de una forma más, a mí personalmente me parece más natural que con las definiciones desde la perspectiva de los procesos estocásticos, desde la integración del ruido, sí que es la derivada de la trayectoria y que conlleva a utilizar distintos tipos de definición de la integral. Entonces, sí, acá a mí me parece que es un poquito más, por lo menos para uno que es físico, más transparente y más natural pasar a estos resultados de procesos estocásticos utilizando estas definiciones que con las definiciones del cálculo estocástico. No sé si Felipe quiere decir algo al respecto. No, pues que de hecho hay un libro muy bueno al respecto que hacen como ese tipo de análisis porque, pues bueno, no diferencian mucho esa parte de la definición formal o la definición matemática de la integral estocástica, pero sí hay como algunas aproximaciones que las hacen es con integrales de camino. Entonces, por ahí, pues comparto un A mí me libro toca para quien, para quien lo comprar desee ver. que sea de Para que lo organización de empresas compren en y todo Amazon. igual con el de la universidad, pero buscando, no sé si me toca. Para que lo busquen en Google. Tal cual. No, Felipe mandó fue el link de Amazon. Ay, perdón, qué pena, perdón, Padilla, disculpa. ¿alguna pregunta? No, yo No, 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 sí, no, es caso, caso, caso. sí. Ah, ok. Sí, una pregunta, ¿qué se puede decir sobre si son o no son para un alfa genérico autoadjuntos estos operadores? Porque cuando uno trabaja derivadas normales, entre comillas, o al menos de orden par, una de las, digamos, de las herramientas que usa ahí por debajo de cuerda, a veces sin saber por qué, es que la ecuación queda adjunta en muchos casos, y entonces uno puede usar Sturm-Liouville y etcétera, etcétera. Pero no sé si esos operadores tengan esa propiedad. Uf.
Esta es una pregunta buena y complicada. Mm, la verdad, sí, de momento una respuesta directa no se me viene a la cabeza. Veo que Felipe está levantando la mano, quizás se le vino algo a la cabeza. Sí. Sí, de hecho también hay otro libro, pero se llama Mecánica Cuántica Fraccional. Ahí lo que muestran es que dependiendo de donde uno introduzca el orden de derivación, por ejemplo en la parte espacial no hay problema, muchas leyes de la física se siguen conservando, por ejemplo la hermiticidad de los operadores, pero cuando la derivada fraccional va en la parte temporal, ahí sí como que se pierde toda esa parte de los operadores autoadjuntos. Gracias. Ah, bueno, sí, esa es una buena respuesta, porque claro, precisamente la no hermiticidad de los operadores en cuántica conllevan a la, a la ruptura de la simetría temporal. Entonces, sí, sí, gracias Felipe por el apunte. Valbuena tiene una pregunta o un comentario. Sí, no sé si de pronto hablar un poquito más de esto en lo que sigue respecto a la interpretación física. Ahorita estábamos hablando de estos, por ejemplo, de este término de fricción, ¿no? Acero. Vamos a hacer, Eh, es lo siguiente. Entonces, bueno, ajá. por brevedad, porque es en lo que más he estado trabajando y por temas de tiempo, vamos a concentrarnos en las primeras dos ecuaciones. Digamos, Ajá. la ecuación de difusión era también para que se hagan una idea como, bueno, estos términos fraccionales se pueden introducir para capturar dinámicas no locales, tanto espaciales como temporales, pero vamos a trabajarlo para la ecuación de Langevin y vamos a hablar precisamente de esas fuerzas y del efecto que tiene que tengan ciertas características estadísticas estos términos externos. Entonces, sí. Entonces, bueno, para introducir esto, vamos a recordar rápidamente el movimiento browniano. El movimiento browniano bueno, fue descubierto por Brown al mirar un ecologista y botánico, al mirar el movimiento de un grano de polen en un fluido, el movimiento aparentemente aleatorio. Posterior a esto, bueno, se hicieron varias exploraciones y definiciones matemáticas, entre estas las que vienen del lado más de los procesos estocásticos, con la definición del proceso de Wiener, etc. Sin embargo, acá vamos a concentrarnos en la aproximación a este movimiento utilizando la ecuación de Langevin. Langevin, que ya estuvimos hablando un poco al respecto, que da cuenta de el movimiento de esta partícula de masa m en un medio con cierta constante de disipación y con cierta fuerza disipativa proporcional a la velocidad y a la constante de disipación, en el que el medio se modela como una fuerza aleatoria externa. Esta fuerza aleatoria tiene dos características estadísticas principales para la modelación. La primera es que la asumimos centrada en torno a cero, su promedio es cero. Y la segunda es que las correlaciones en el tiempo son proporcionales a una delta de Dirac. Eso significa que estos movimientos no tienen memoria, ¿sí? Que es un proceso 100% markoviano y que por tanto el estado, la historia del sistema no influye en el estado en un tiempo t más 1 de la partícula. Si simplemente le interesa el tiempo actual y el tiempo siguiente. En el límite, cuando t tiende a infinito, se encuentra que la velocidad de la partícula es igual a dos veces la constante de disipación por K Boltzmann T y y que el desplazamiento cuadrático medio es proporcional al tiempo. ¿Sí? Entonces, en principio,
si el medio, o sea, si la partícula no está restringida en ciertas fronteras que tengan efecto sobre ella, puede moverse en el tiempo, puede desplazarse de su Ah, sí, es que posición se la montó inicial de Quevedo. Le forma dijo como, no, proporcional pero al eso tiempo. solo de Se Chara, va a ir eso alejando, no, alejando, no sé cuál alejando es el chiste, pero era un chiste de, que yo ya crecí. de su Y posición eso, y pues se inicial cambió el nombre cuando entró proporcional al nuevamente. tiempo. Se cambió el nombre, pero solo de Chara. Mm, Eso se vio ahí en la grabación. Como, entonces, bueno, no. ese es el movimiento fracciona, Mm, browniano ordinario que conocemos. Pero ¿qué pasa si hacemos esta extensión de la ecuación a orden fraccional? Eso implica que estamos capturando la disipación, el efecto de la disipación de forma no local en el tiempo, ¿sí? Y eso nos va a conllevar a ciertas relaciones que, dependiendo de las características del ruido, se satisfacen y no se satisfacen físicamente. Pues bueno, si acotamos el orden de la derivada entre 0 y 1 y aplicamos transformada de Laplace, encontramos que esta es la solución a la posición de la partícula del sistema. Entonces es la convolución de la fuerza externa y la función de Mittag-Leffler multiplicada por el tiempo más ciertas condiciones iniciales. Ahí está precisamente lo que les decía, la importancia de las definiciones del operador fraccional que estemos utilizando. Cuando utilizamos el operador bajo la definición de Riemann-Liouville, encontramos unas condiciones o unos términos proporcionales a las condiciones iniciales que dependen del tiempo, de la posición inicial, de la velocidad inicial y la derivada fraccional de orden alfa en el tiempo cero. O sea, es algo que físicamente no podemos darle un valor. ¿Sí? No podemos decir como la posición, la derivada de orden alfa en el tiempo cero físicamente tiene este sentido y es tanto. Mientras que a las condiciones de orden entero sí tenemos definiciones físicas que obedecen a estos. Por ejemplo, la posición inicial, la velocidad inicial, y podemos o decir cero si fijamos el origen del sistema en la posición inicial de la partícula y decir que la velocidad inicial era cero si el sistema eh, es estático, térmicamente estático en el tiempo cero. Por el otro lado, si utilizamos la definición de Caputo, encontramos que las condiciones, este término de condiciones iniciales, depende únicamente de la posición y de la velocidad inicial. Entonces, ahí de entrada es como, bueno, la definición de Caputo es bastante más adecuada para hacer la descripción física del sistema porque no estamos teniendo condiciones iniciales de órdenes fraccionales que no sabemos definir. ¿Y qué implicaciones tiene esto según el tipo de ruido que tengamos? Entonces, bueno, por un lado, si consideramos ruido blanco, este es un trabajo bastante interesante hecho por el grupo de investigación, por un alumno doctoral, Robin Verstraeten, y mi directora, Cristiane Moraes, en el cual, al asumir que la fuerza externa tiene la naturaleza de ruido blanco, es decir, que está centrada en cero y que sus correlaciones en el tiempo son proporcionales a una delta de Dirac, encontramos distintos regímenes o estados de la materia. Entonces, cuando tenemos el orden entero de la derivada igual a 1, tenemos el movimiento browniano ordinario. En particular, en este caso, en los primeros tiempos tenemos un desplazamiento cuadrático medio balístico proporcional a t al cuadrado, y para largos tiempos tenemos el desplazamiento cuadrático medio del movimiento browniano fraccional. Esto es la dinámica de un líquido. En el líquido, en principio, las partículas no están confinadas. Si por el contrario tenemos el orden de la derivada fraccional tendiendo
a 1.5, encontramos inicialmente en el desplazamiento cuadrático medio, mean square displacement, perdón, que a veces me demoro pensándolo en español. En el primer intervalo del tiempo encontramos un movimiento balístico y luego un movimiento constante, un desplazamiento cuadrático medio, lo que significa que las partículas quedan confinadas después de cierto tiempo, ¿sí? Que es esa más o menos la definición intuitiva que se tiene de un vidrio. Es como un líquido en el cual el espectro de energías libres no es como el de un líquido, sino que confina a las partículas a ciertas Yo por acá se entiendo un posiciones poco, pero ya a no, partir de cierta que como tú eres desplazamiento más cuadrático blanca, medio. como eres más blanca. O sea, los dos Y somos si blancos, pero tenemos tú eres más blanca, alfa entonces eran como... menor que 0.1, tenemos digamos, un constructo teórico que se llama time glass, que de hecho fue como No, yo inicialmente me confundo la de physics, creo. eh, Esa es la que me abrió rápido, creo. supuesto Ya lo vi por pasar. este premio Nobel Franz Wilczek, Que con la eh, de física me dijo que me en imprimió el mi cual perfil. encontramos inicialmente un Vamos a cambiarlo a desplazamiento hacerlo con el de cuadrático la medio universidad. Yo no quería para que no proporcional me... a un No, movimiento no quería hacerlo balístico con el de la universidad y para que no luego me quedara en saturado el en el calendario, pero... tiempo, o sea que no puede ir más allá en el tiempo, pero con oscilaciones en el espectro de energías libres, con oscilaciones que tienen cierto orden fractal finito, ¿sí? O sea, que se van repitiendo en la medida que se va bajando la escala del espectro de energías, pero hasta cierto valor finito. Por el contrario, cuando alfa ya es igual a cero, tenemos otro constructo que se llama marginal glass, en el cual se tiene inicialmente un desplazamiento cuadrático medio proporcional a t cuadrado, después un desplazamiento cuadrático medio proporcional a t, pero con oscilaciones infinitas que precisamente dan cuenta de ese comportamiento fractal del espectro de energías libres, del Free Energy Landscape, ¿sí? En el cual vamos encontrando como pequeñas jaulas que van confinando los estados de energía y el desplazamiento en la medida que se va bajando la escala del sistema. Eso por el lado del ruido blanco. Este es un trabajo muy interesante. Este trabajo, digamos, se los describo de una forma muy gruesa porque realmente tiene bastante detrás y pues no lo hice yo, entonces no lo puedo describir como con la propiedad del autor. Sin embargo, si les interesa, pueden ir a buscar la publicación. Fue publicado en Physical Review en 2021. Lo pueden buscar por los autores o me pueden escribir y les envío el link del paper porque es bastante interesante. Daniel tiene una pregunta Sí, o comentario. sí, dos preguntas. El proceso con alfa no entero sigue siendo marcoviano, ¿cierto? ¿Y sería, digamos, para los que no trabajamos tanto esta parte de la implicación física o la, el cambio físico de que el teorema de fluctuación-disipación no se preserve? Esa es una gran pregunta. Gracias por preguntarlo porque me lo iba a saltar para pasar a la siguiente diapositiva. El proceso es marcoviano cuando cuando es el movimiento browniano ordinario y de hecho el teorema de fluctuación y disipación se preserva. Entonces, en ese caso, tenemos que las correlaciones en el tiempo de las posiciones son proporcionales a una delta de Dirac. Entonces, el proceso es completamente marcoviano porque la posición t en el tiempo depende exclusivamente de la posición previa en el tiempo. ¿Sí? Y eso se obtiene precisamente del teorema de fluctuación y disipación, en el que
digamos, desde la perspectiva de los procesos estocásticos, se dice que el ruido es de característica interna, ¿sí? Porque la naturaleza del ruido es la misma naturaleza del término disipativo, ¿sí? Y por tanto, las correlaciones en el tiempo de la posición son proporcionales a las correlaciones del ruido blanco. Cuando se rompe este teorema de fluctuación y disipación, en este caso, el sistema la dinámica deja de ser markoviana. Sin embargo, en el siguiente caso vamos a ver, de hecho, un caso en el que se preserva el teorema de fluctuación y disipación, pero la dinámica es no markoviana como consecuencia de las características del ruido. Pero en este caso, el efecto de la ruptura del teorema de fluctuación y disipación es que la dinámica en este caso deja de ser markoviana, pese a que el ruido externo es blanco. ¿Sí? Pese a que la fuerza externa, la fuerza del término F acá en la ecuación de Langevin tiene característica de ruido blanco. Sí, Nico, excelente, ¿va a gracias. decir algo? Sí, eso que usted menciona de que el ruido sigue blanco, pero que la dinámica ya no es markoviana, está de alguna forma relacionado con la no localidad de la dinámica fraccionaria. Exactamente. O sea, si usted no tuviera el operador con características fraccionarias, estaría en movimiento browniano. Se preserva teorema de fluctuación y disipación y la dinámica es markoviana porque el ruido es markoviano. Pero cuando tenemos ruido markoviano más operador fraccional que captura la dinámica no local, tenemos un proceso, una dinámica no markoviana en el movimiento de la partícula. Entonces, precisamente es eso. ¿Listo? Preciso. ¿Y alguien iba a decir algo más? No. Y en el siguiente caso, en el que consideramos ruido de color, la historia es distinta porque podemos modelar un movimiento browniano fraccional en el cual tenemos dinámicas no locales, pero preservamos el teorema de fluctuación y disipación. Entonces, el ruido blanco, el ruido de color o ruido fraccional gaussiano, en este caso los vamos a utilizar como sinónimos, eh, corresponde a un ruido centrado en cero y cuyas correlaciones temporales siguen una ley de potencia. En este caso podemos asociar el orden, si asociamos el orden de la derivada fraccional al exponente de Hertz, o sea, definimos el orden de la derivada fraccional igual a 2 menos 2h, podemos, bueno, donde h, digamos, en términos de ruido y en términos como de procesos con memoria, ¿qué nos dice? Si lo pensamos en términos de un movimiento de una serie temporal, cuando h o de un camino aleatorio, más bien. Cuando h es menor que 1.1, los incrementos del camino aleatorio están negativamente correlacionados. Cuando h es mayor que 1.2, que un medio, perdón, los incrementos son positivamente correlacionados y cuando h es igual a un medio, los incrementos son independientes. Entonces, para aterrizar esto es, incrementos independientes es random walk de toda la vida de movimiento browniano ordinario, en el que si lo pensamos desde la perspectiva que mencionó Nico hace un par de slides de los procesos, del proceso de Wiener, tenemos una partícula que se está moviendo en el espacio y que en cada salto en el tiempo salta de forma independiente a su estado previo. ¿Sí? El salto al estado siguiente es completamente independiente al estado, a la historia de toda la caminata aleatoria. Sin embargo, si tenemos incrementos negativamente correlacionados, el salto en el tiempo, digamos, si estaba avanzando, para verlo como una forma un poco pictórica, si el salto previo es avanzar,
el salto siguiente, al estar negativamente correlacionado, es retroceder en el tiempo, con cierto valor, con cierto tamaño, pero es retroceder en el tiempo. Mientras que si es positivamente correlacionado, si salta en el tiempo y estaba avanzando, vuelve a avanzar y así sucesivamente. Entonces, eso de hecho nos permite capturar dinámicas difusivas en regímenes subdifusivos y superdifusivos. Eh, pero bueno, en este caso, digamos que a grandes rasgos, creo que Federico quiere preguntar algo antes de pasar. Sí, una Y cosa Daniel. muy rápida. El alfa de la correlación está relacionado, o sea, es el alfa de la derivada fraccional. Es el alfa de la derivada fraccional porque se preserva el teorema de fluctuación y disipación. Entonces, pues digamos, a esto tocaría entrarlo a ver un poco más en detalle en la derivada fraccional, pero si vamos, digamos, si vamos acá a la definición rápida de la derivada fraccional, como para que nos hagamos una idea, básicamente este término opera como un kernel de memoria del sistema. Entonces, cuando el orden de la derivada está relacionado con, con el orden de el kernel de disipación, va a ser proporcional a las correlaciones temporales del ruido blanco, que es teorema de fluctuación y disipación. Entonces, sí están precisamente relacionados por el hecho de que preserva el teorema de fluctuación y disipación, y precisamente en este caso es lo que nos permite capturar la dinámica browniana fraccional. Sí, sí fue clara la respuesta. Sí, sí, sí. Lo que no entiendo es en qué límite para alfa esta correlación se vuelve el delta. En el límite, según entiendo, en el límite cuando alfa es igual a, a un medio. No, Ok. cuando el H es un medio, ¿no? Sí, perdón, O cuando H es un sea, medio. cuando alfa es 1. Mm. Sí, aunque bueno, pues ahí queda como un 1 sobre t menos t prima, ¿no? Sí, que en T tendiendo a T' es una delta. Sí, porque tiene la divergencia ahí, ¿no? Ujú. Sí, aunque no es Mm, exactamente una delta, no es pero una delta, sí. sí, no es exactamente una Sí, delta. sí, no es exactamente una delta, Sí, pero digamos que, o sea, para motivos como prácticos del modelo, funciona como una delta. Si entrecierra los ojos y la mira de lejitos, que es es una... que es el dibujito que uno típicamente hace de la delta, ¿no? Es así. No, pero Pero espere porque esto no lo creo que firmaría, me pero creo perdí que ahí con esta la sí es una. pregunta, Sí, sí, sí. porque la delta no era para el otro caso cuando el ruido era blanco. Por eso, o sea, Acá estamos hablando de color, ¿no? sí, Sí, pero Son, Sí, cuando, pero o sea, con el ruido blanco usted tiene tres regímenes de incrementos negativamente correlacionados, positivamente correlacionados e independientes. Incrementos independientes significa ruido blanco. o sea que este límite debería ser el mismo anterior, es lo que quieren decir. Este Lo que estamos límite, discutiendo en la anterior. o sea, lo ajá, que yo pienso es si alfa ya no es fraccional, o sea, hay un límite en el que el ruido deja de ser colorido a ser blanco. Y entonces debe haber un límite en el que está t menos t prima, la menos alfa se vuelva la delta. Sí, exacto, o ok. sea, es que estadísticamente tiene las características de un ruido blanco. sí, toca Pero entonces mirar, sería Con esa infinito, ¿no? divergencia, con esa puntualidad en T tendiendo a T alfa, a T prima, perdón. sí, pero es que, bueno, es que está difícil aunque para que ¿No representes sería alfa infinito entonces? Yo pienso que es alfa infinito. ese No, no, no. también me cuadra, pero pues Lo que No, pasa es no, que, no es alfa infinito, porque alfa infinito, cuando integran, no se comporta
como una, como una PDF. Ok. O sea, no está, cuando usted integra eso, no le da 1, le da 0. Creo que es De hecho, puedo estar equivocado, no una estoy PDF. seguro, pero tengo la impresión de que ese límite de H un medio es un procesador Stein-Uhlenbeck que puede seguir siendo no markoviano, si no estoy mal. Lo que pasa es que, mm, lo que pasa es que en el proceso de Orstein-Uhlenbeck, el ruido no necesariamente es blanco. O sea, es un ruido con decaimiento Sí, por eso, exponencial. Entonces, por eso. precisamente puede no ser markoviano. Sí, puede seguir pero, siendo no markoviano. Tengo esa impresión de que sigue siendo no markoviano, excepto de pronto en un límite particular. Ujú. sí, pero En pues el que, sí, o sea, ya depende de pronto de los tiempos característicos y eso, pero creo que ese límite de H igual medio es ese límite, no estoy seguro. O sea, es Orstein-Uhlenbeck. Voy a tratar de verificar. sí, pero igual Pero si quiere, pues igual abajo, o sea, yo creo que esto está demostrado. La tendencia a la delta de Dirac está demostrada y que las características estadísticas son las mismas de la delta de Dirac y no de la correlación exponencial. O sea, que la correlación exponencial también tiende en cierto límite a la delta de Dirac. sí, Esos dos procesos, digamos, el browniano fraccional y el Austin-Uhlenbeck, tienden a la al movimiento browniano ordinario en ciertos límites. sí. Bueno, igual si quiere los podemos discutir más adelante porque ya está como muy específica la discusión y yo creo que yo estoy ya perdido, o sea, yo ya Sí, de no esa acuerdo, de parte acuerdo. ya, o sea, pues podemos mirar exactamente el límite y demás, ¿no? Pero Listo. ya pues No, sí, igual ya vamos a terminar. sí, Entonces, bueno, acá tenemos que precisamente preserva el teorema de fluctuación y disipación. Como le decía a Federico hace un momento, eh, las características del kernel de memoria, sí, que podemos verlo como ese término eh, de ley de potencia dentro de la definición de la derivada fraccional. La naturaleza de ese término es la misma naturaleza del ruido de color y por tanto son proporcionales. eh, y su desplazamiento cuadrático medio es proporcional a t elevado a la 2 menos 2h. Entonces, en este caso encontramos de nuevo que cuando h es igual a un medio, o sea, esto se puede deducir de esta ecuación. ah, de, de esta ecuación, o sea, esta es la solución genérica para la ecuación de Langevin fraccional en el orden 0 a 1. Y con esta ecuación podemos calcular el desplazamiento cuadrático medio analíticamente y encontrar que cuando t tiende a infinito se comporta de esta forma, por la asíntota de la función de Mittag-Leffler. Eso se puede hacer todo analíticamente y sale bien. Y lo importante acá, de nuevo, son los límites. Entonces, cuando tenemos h igual a un medio, t el desplazamiento cuadrático medio es proporcional a t, que es el movimiento browniano ordinario. Y cuando t es menor que un medio y mayor que un medio, tenemos regímenes superdifusivos y subdifusivos. Es decir, que en un caso t el desplazamiento cuadrático medio se satura y en el otro no. Y listo. Esto en cuanto al movimiento browniano fraccional, digamos, no lo traje acá, pero estos resultados también se pueden obtener, como lo decía Nico, utilizando las definiciones directas desde el cálculo de Ito, o sea, integrando el ruido blanco generado por, por un movimiento browniano ordinario, integrando ese ruido con un kernel de memoria, se puede definir el movimiento browniano fraccional también y los resultados son completamente análogos. Sin embargo, acá, digamos, desde la perspectiva de la física y desde una ecuación de movimientos
un poco más natural, en especial por los regímenes que podemos encontrar dentro de esta ecuación, a partir de esta ecuación de movimiento. Y bueno, en cuanto a las conclusiones para terminar y las lecciones útiles, pues discutimos como la importancia del cálculo fraccional en el modelamiento y la captura de dinámicas no locales. También vimos cómo es altamente dependiente de las condiciones iniciales a las que conduce, o sea, las definiciones que utilizamos de la derivada fraccional no siempre son las más adecuadas dependiendo del problema que vamos a enfrentar y a su significado físico. Nos sirve para modelar distintos estados de la materia, entre esos un resultado bastante interesante que les recomiendo que vayan y revisen, este time glass. Y también sirve para modelar procesos estocásticos markovianos y no markovianos de forma análoga como se hace con el cálculo de Ito. Listo, esto era todo lo que quería contarles. No sé si tienen alguna pregunta o comentario adicional, eh, o algo que quieran continuar discutiendo. Sí, igual, bueno. Bueno, antes que nada, gracias por asistir y por todas las interrupciones. O sea, ha sido una charla muy chévere. Sí, sí, pero esa es la idea, ¿no? Debemos de pararnos en todo Sí, lo sí, que sí. podamos, aunque bueno, había un pedacito que yo me perdí por los problemas técnicos que hubo ahí, pero chévere, chévere. Valbuena y yo ahorita cierro. No, si quiere tranquilo cierre y luego nos extendemos mejor en todo. Sí, sí, pues igual sí, pues se iba a dejar como un espacio de Una preguntas, pregunta es chiquito. respecto al confinamiento, parce, que usted lo mencionó, Mm, en los vídeos. Ahí estaba mirando, esos gráficos tienen dos características, un tiempo y una distancia característica. Entonces, mi pregunta es si eso también está relacionado con el confinamiento en partículas subatómicas, por ejemplo, en, en quarks y demás, o si hay alguna idea en esa dirección, o ni idea. es probable que se pueda hacer una formulación, en especial porque, digamos, esta ecuación, la ecuación, la ecuación de Landau fraccional puede deducirse a partir de bueno, de una extensión del modelo de Caldeira-Leggett, eh, en el cual básicamente se describe un sistema abierto, un sistema cuántico abierto, en el cual hay un hamiltoniano, eh, para una partícula acoplada a un sistema térmico externo. Se parte de ese hamiltoniano, se introducen ciertas funciones espectrales, digamos que son adecuadas para hacer el paso a la escala mesoscópica y se obtiene esta ecuación. ¿Sí? Entonces, creería que se podría pensar en algo por ese lado, partiendo de una formulación hamiltoniana o lagrangiana y yendo a la escala mesoscópica, definiendo una función espectral. Eh, eso podría ser una idea. Sin embargo, Felipe creo que también quiere decir algo. O sea, creo que sería altamente dependiente de el problema que se esté modelando y de cómo lo esté modelando. Sí, pues la verdad, de lo que yo he visto en ese libro de mecánica cuántica fraccional, también hacen como una recopilación de lo que llaman el oscilador armónico fraccional. Entonces ahí, por ejemplo, dicen que una posible aplicación podría ser a interacción fuerte, es decir, a esa escala subatómica, pero realmente como que no, o sea, lo que más se ha hecho es extender la teoría de campos con derivadas fraccionales.
pero más allá de eso no sé qué más hayan hecho. Vale, gracias. Y bueno, hay un artículo también al respecto. Sí, Ahí lo mandó, fue Sí, el que sí, mandó al chat, sí, Felipe. ahorita yo lo Sí. guardo y si algo después lo publico. Gracias. Nico. Eso. Sí, como un par de anotaciones ahí últimas y estaba revisando y no es Orsi Uhlenbeck. Orsi Uhlenbeck tiene función de correlación exponencial, pero parece ser que ese límite de h igual a un medio no se reduce al caso browniano, si no estoy mal, al movimiento browniano usual. Me parece, estoy bajo esa impresión también de que sigue siendo no markoviano en ese límite. Pero bueno, de pronto después luego podemos discutir eso. Pero sí me parece, o sea, no veo cómo se recupere la delta todavía. Eh, y No, respecto en a lo eso de sí Caldeira estoy. Leguet, me interesa un resto esa parte porque estoy trabajando con ese modelo un poco y es un buen modelo ahí. Uno acopla la partícula, es como un baño de osciladores armónicos cuánticos Ajá, básicamente y sí. hace como unas correcciones para eliminar unos problemas ahí que surgen. eh, y es como un buen benchmark para probar sistemas no markovianos con acoples fuertes. Y sí sería chévere como ver cómo es eso en el cálculo fraccional y mirar las no localidades ahí en sistemas cuánticos abiertos. Está muy chévere eso. Mm. Sí, sí, no, eso es chévere. O sea, la ecuación a lo que lo conduce depende mucho de la función espectral que tome. O sea, de si define el baño como ómico o subómico, pero sí, o sea, de entrada la ecuación de Langevin entera, de orden entera, se obtiene definiendo el baño como ómico, si no estoy mal. Y por tanto la función espectral del baño ómico. Y lo del otro límite, no, estoy seguro que sí. Ah, pero podemos revisarlo, Sí, porque sí, o sea, es que es la formulación análoga de cuando se define el proceso desde la integral de el ruido del movimiento browniano ordinario. O sea, es que por el lado del cálculo estocástico, usted puede definir también el proceso como la integral de un kernel de memoria eh, por el ruido, ¿sí? Y bueno, el ruido es la derivada de la trayectoria browniana ordinaria. Entonces, esa trayectoria browniana ordinaria es cuando h es igual a un medio. Entonces, sí se reduce, pero igual lo podemos mirar luego, un día. sí, es verdad. Sí, Federico, ¿tiene un comentario? Sí, es que creo que algo muy importante de la delta de Dirac es como que la invarianza de escala y en esta distribución, este correlador, pues no es invariante. Si uno hace zoom o hace procesos muy rápidos, pues el pasado eventualmente va a tener mucha repercusión, o sea, va a estar muy correlacionado. O sea, si uno hace la física, le hace zoom in en el tiempo, en intervalos muy chiquitos de tiempo, no es una delta de Dirac. La delta de Dirac no importa cuánto le haga zoom, es como las transiciones de fase, que son invariantes Mm. de escala. Aquí en esta correlador con colorcito, ruido de color, no creo que sea invariante de escala. O sea, hay una escala en la cual se comporta como una delta, pero hay otra escala en la que no. sí. Pues ahorita sí que discutimos eso, déjenme cerrar y ya lo discutimos, porque es más del resultado, siento yo, pero ya les doy un comentario también sobre eso. Entonces sí, pues, gracias Vale, gracias. para cerrar acá el video como tal y ya si quieren discutimos ese pedacito. Entonces sí, gracias a Quevedo, gracias por todas las interrupciones, que esa justamente es la idea, que nos interrumpamos harto para conocer harto aspecto. Me pareció chévere, que lastimosamente fue justo en el pedacito del problema técnico, que todos votaron un montón de ideas de para dónde poder ir todas estas ideas, ¿no? Y yo pues rescato esa idea de poder como modelar esa no localidad o de mirar sistemas marcovianos, no marcovianos,
simplemente con el hecho de ecuación, de cambiar el orden de la derivada, ¿no? O sea, cambiarla a analizarla como fraccional. Entonces eso me parece como bien interesante y de pronto más adelante no sé quién de acá se quiera comprometer a eso y de pronto charlamos sobre ese tema de localidad y no localidad, ¿no? Porque acá como que se vislumbra un poquito y la mayoría yo creo que los que están acá tienen algún aspecto, pero la idea es pues poder como acercarnos a ese tipo de problemas o a ese tipo de intuiciones que ustedes ya tienen, pues más desde un punto de vista un poquito más simple, ¿sí? Porque creo que no nos dio tiempo para discutir bien esa parte de la localidad, no localidad, y creo que es un tema interesante, ¿no? Entonces les dejo ahí, no sé quién después quiera eh, traerse una charlita de eso y hablamos como más a detalle Felipe, de eso. Felipe, ¿Cómo? Sí, eso iba a Sabrina, proponer. Yo también una secuela interesante de esta charla podría ser Felipe. Quizás ustedes no lo conocen tanto, no sé, porque él es un poco más joven que nosotros, pero es quien estuvo opinando bastante, en especial de aplicaciones mecánica cuántica fraccional. Sería una secuela interesante tanto de cómo abordar esto. Por ejemplo, bueno, Felipe me corregirá, de pronto hago una mala interpretación de lo que trabaja, pero con formalismo de integrales de camino, cómo abordar estos mismos procesos y también de pronto podría aventurarse a hablarnos un poco más de cálculo fraccional en sistemas cuánticos. Acá echándolo al agua, Felipe. total. Sí, sí, podría ser en una próxima charla. Y pues bueno, sí, se podría tocar parte de esos temas. Que muchas gracias por la invitación. Eso es. Después me pasan, bueno, Que gracias por embalarme, gracias dice. por embalarme, sí. Bueno, Gracias por embalarme con 2 charlas. sí, listo. Bueno, No, no, no. entonces chévere, gracias. Entonces, pues igual nos quedamos acá un rato discutiendo sobre lo que queda ahí volando, con todo lo último que dijo Federico. Y pues gracias por asistir, gracias por participar.